Vamos a hablar sobre autoinmunidad. ¿Qué es la autoinmunidad? Es la falta de reconocimiento de lo propio y originar una respuesta inmune frente a las células y los tejidos del mismo organismo. Es un estado patológico donde el sistema inmunitario de un sujeto puede reaccionar contra sus propios antígenos, contra sus propios tejidos y causarle una lesión tisular. En este caso, la tolerancia que debería haber frente a los antígenos propios, frente a las proteínas propias que se encuentran en nuestras células y tejidos, fracasa y se activan los linfocitos autorreactivos que reaccionan contra uno mismo. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad? Pues básicamente se considera que la autoinmunidad puede ser influenciada por factores como la propensión génica, es decir, el factor genético, y los desencadenantes ambientales, como principalmente se ha hablado de infecciones o de lesiones a nivel de los tejidos de algún órgano. Sin embargo, las teorías actualmente están cambiando. En este esquema tratamos de mostrar la interacción entre la regulación inmunológica, los genes y los factores ambientales. Se ha visto que dependiendo de esa interacción se puede causar la enfermedad autoinmune. ¿Qué relación genética existe? Aunque esto estudiaremos en capítulo aparte hablando de la inmunogenética y la epigenética, diremos que varias de estas enfermedades autoinmunitarias están ligadas genéticamente con variantes del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Estas proteínas tienen como función presentar los antígenos peptídicos a los linfocitos T. Las anomalías del linfocito T4 o cooperador pueden ser causa de autoinmunidad, por ser estos linfocitos necesarios para la producción de anticuerpos de alta afinidad frente a antígenos propios. En esta lámina mostramos la relación que existe entre la enfermedad traumática o la enfermedad autoinmune con las variantes de HLA y el riesgo relativo de tener la enfermedad. Entonces podemos ver en la primera fila la artritis reumatoide, que está relacionada con el alelo DR4 y su riesgo relativo es de 4 veces más que la población general. Hay enfermedades en las que esta relación está muy estrechamente ligada. Por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, en la última fila, vemos que el HLA relacionado es el B27 y el riesgo relativo de padecer la enfermedad va del 90 al 100%, verdaderamente alto. ¿Cuáles son los mecanismos efectores en la autoinmunidad? Vamos a ver que la autoinmunidad se puede producir por varios mecanismos. Entre ellos están: 1. Que aparezcan autoanticuerpos en la circulación que dañen los tejidos. 2. Que aparezcan inmunocomplejos, es decir, la unión de antígeno y anticuerpo dentro de los tejidos o en su superficie produciendo inflamación. Y 3. Que existan linfocitos T autorreactivos, son linfocitos T4 colaboradores que no saben distinguir lo propio de lo extraño. Las características clínicas de las enfermedades autoinmunes dependerán del tipo de respuesta autoinmunitaria. Tenemos una lámina donde muestra estos tres mecanismos. En el primero aparecen anticuerpos sobre las estructuras de las superficies celulares. En el segundo, los complejos inmunitarios autoantígeno y anticuerpo pueden formarse dentro de los tejidos, dentro de las células y producir una lesión tisular.
provocando la muerte de las células por apoptosis. Y en el tercer mecanismo existe la presencia de linfocitos T autorreactivos sensibilizados que producen la lesión de los tejidos y la inflamación. ¿Cuáles son las anomalías inmunitarias que conducen a la autoinmunidad? Existen varias teorías, pero lo que se ha podido ver es que la inflamación o una respuesta inmunitaria innata inicial podría ser un condicionante para que se produzca un proceso de autoinmunidad. Una segunda opción es la posibilidad de una autotolerancia defectuosa. Y finalmente tenemos la presentación anómala de antígenos propios. La inflamación puede ser un desencadenante de autoinmunidad. De hecho, se ha visto que las infecciones o lesiones celulares locales pueden desencadenar reacciones inmunitarias exageradas con inflamación y al activar a la célula presentadora de antígeno podrían superar los mecanismos reguladores y dar lugar a una activación excesiva de linfocitos T. Los linfocitos T, 4 colaboradores que son los que reciben la información del antígeno, son los reguladores claves de las respuestas inmunitarias frente a estas proteínas propias que hacen de antígenos propios y por eso están implicados en las enfermedades autoinmunitarias. En este tema mostramos un recuerdo de cómo los antígenos son asimilados por las células presentadoras de antígeno. La célula presentadora de antígeno, gracias a su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, va a presentar el antígeno a un linfocito T colaborador, que con sus receptores de célula T va a poder captar el antígeno. Finalmente, el linfocito T estimulará al linfocito B para que se transforme en célula plasmática y produzca los anticuerpos específicos, que son la respuesta humoral. Hablemos de la autotolerancia defectuosa. Normalmente tenemos tolerancia frente a los antígenos propios y eso se mantiene por procesos de selección negativa. Generalmente cuando estamos en las primeras etapas de la vida, se suele impedir la maduración de aquellos linfocitos que reaccionan contra antígenos propios. O por otro lado, existen mecanismos que los inactivan o los eliminan por apoptosis a los linfocitos autorreactivos que hubieran logrado madurar. Sin embargo, puede perderse la autotolerancia si es que los linfocitos autorreactivos no se eliminaran o no se inactivaran. Y si es que la célula presentadora de antígeno se activara de tal manera que presente en su superficie proteínas propias, como si fuera un antígeno extraño. ¿Qué puede causar la autotolerancia defectuosa? Primero, que haya un defecto en la eliminación de los linfocitos T y B o en la edición del receptor en los linfocitos B durante la maduración de estas células en los órganos linfáticos generadores como el timo. Otro problema podría ser un mayor número de linfocitos T reguladores defectuosos o que tengan funciones defectuosas los linfocitos T que están en la circulación. Otra opción sería una apoptosis defectuosa. Los linfocitos T son eliminados por apoptosis a nivel de los órganos linfáticos generadores. Cuando esta apoptosis es defectuosa, los linfocitos autorreactivos podrían madurar y salir a la circulación. Y finalmente, una función inadecuada de los receptores inhibidores en los linfocitos. Los linfocitos T tienen en su superficie receptores inhibidores
A través de ellos pueden ser inhibidos los linfocitos T autorreactivos. Cuando estos receptores no funcionan, entonces se puede producir la liberación de linfocitos T autorreactivos que no han sido eliminados, y eso llevaría a la autotolerancia defectuosa. En esta lámina podemos ver en la parte izquierda la situación normal, donde las células T mueren por apoptosis y fácilmente son engullidas por macrófagos que funcionan normalmente. Entonces existe una eficiente depuración de células apoptóticas por los macrófagos. No hay necrosis secundaria ni se liberan citoquinas inflamatorias. No aparecen, por lo tanto, autoantígenos y no se dispara la inflamación. A eso se llama inmunotolerancia. Sin embargo, podría ocurrir que las células muertas por apoptosis no sean fagocitadas adecuadamente, porque hay un fallo en la célula macrofágica que va a ser la célula presentadora de antígeno. Se producen señales proinflamatorias que van a causar inflamación y la célula presentadora de antígeno va a producir proteínas propias, es decir, autoantígenos, como si fueran antígenos extraños. Entonces, por un lado, no existe la depuración defectuosa de las células apoptóticas. Por otro lado, existen señales proinflamatorias con necrosis celular secundaria. Y finalmente, existen autoantígenos que son liberados al medio y obviamente causan la reacción de linfocitos T autorreactivos y como consecuencia la inflamación. Ese sería el mecanismo de la autoinmunidad crónica. La presentación anómala de antígenos propios. Se refiere a que podría existir una mayor expresión o persistencia de antígenos propios, que normalmente suelen ser eliminados y no se expresan en la superficie de las células. O también podrían haber cambios estructurales en los tejidos y en los antígenos propios por acción de enzimas, por el estrés o alguna otra lesión celular. Estos cambios llevan pues a una condición en la que se muestra variantes antigénicas que normalmente no deberían mostrarse. Entonces el sistema inmunitario reacciona contra estos neoantígenos y eso permite el desarrollo de respuestas contra lo propio. ¿Cómo son las enfermedades autoinmunitarias? Las enfermedades autoinmunitarias pueden tener ciertas características que las distinguen de otro tipo de enfermedades. Por el grado de compromiso y el órgano, pueden ser sistémicas si son diseminadas o órgano-específicas cuando afectan a un determinado órgano o tejido. La duración también es variable, aunque la mayor parte tienden a ser crónicas y recidivantes, también podría verse enfermedades autoinmunes agudas. Y por su relación inmunogenética y epigenética, se puede decir que las enfermedades autoinmunes están relacionadas a un determinado sexo o edad, a un determinado grupo genético o rasgo familiar, un determinado ámbito o condición ambiental, etc. ¿Por qué se dice que son sistémicas? Bueno, cuando las enfermedades reumáticas muestran la formación de inmunocomplejos circulantes compuestos por antígenos propios y anticuerpos específicos, ¿no?, que suelen afectar a varios órganos o aparatos o sistemas, se dice que son sistémicas, como lo que ocurre en el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué se dice que son específicas? Se refiere a las enfermedades autoinmunes específicas de órganos, donde se afecta un determinado órgano, sistema o aparato. Esto depende de la distribución de los autoantígenos
que sean reconocidos de los autoanticuerpos o de la respuesta de los linfocitos T autorreactivos con una distribución tisular restringida. Un ejemplo, la miastenia gravis, que afecta a los músculos, la diabetes tipo 1, que afecta al páncreas, o la esclerosis múltiple, que afecta al sistema nervioso. Autoinmunes organoespecíficas y las inespecíficas. En las organoespecíficas, las células B tienen un blanco específico contra el cual se dirige el ataque, ¿no? Debido a la presencia de linfocitos T autorreactivos que las estimulan contra ese órgano. Ejemplos son la anemia hemolítica autoinmune, que afecta al glóbulo rojo, la púrpura trombocitopénica idiopática, que afecta a las plaquetas, y la tiroiditis autoinmune, que afecta a la tiroides. En las enfermedades autoinmunes inespecíficas no existe un antígeno específico en el órgano blanco. De hecho, generalmente el complejo antígeno-anticuerpo que se forma se distribuye en todos los tejidos, produciendo una respuesta inflamatoria y un daño orgánico en varios lugares del cuerpo. Un ejemplo es el lupus eritematoso sistémico. La tautología autoinmune. ¿De qué habla la tautología? Indica de que enfermedades parecidas tienen características clínicas similares, mecanismos comunes. Así, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes tienen casi todas ellas preponderancia en el sexo femenino. Muchas de ellas tienen signos y síntomas compartidos, se parecen mucho entre sí. Muchas veces se ve la poliautoinmunidad, quiere decir que una misma persona puede padecer de varias enfermedades autoinmunes al mismo tiempo. La coagregación o autoinmunidad familiar, es decir, que varios miembros de la familia podrían enfermar de enfermedades autoinmunes, aunque no necesariamente sea la misma. La severidad en función de la edad de inicio. Todas las enfermedades autoinmunes suelen ser más graves cuando el paciente tiene menor edad. Una fisiopatología similar, porque todas ellas pueden desencadenarse por los mismos mecanismos. Los agentes medioambientales son similares en las enfermedades autoinmunes. Casi todos ellos están relacionados con fenómenos externos que afectan al ser humano produciéndole un daño tisular o respuesta inflamatoria localizada. También los factores genéticos son comunes. Muchos de los genes relacionados con una determinada enfermedad autoinmune pueden también estar relacionados con otra. La influencia en la ancestría en el curso clínico se refiere a que generaciones anteriores a un paciente pueden influir sobre el curso clínico de este paciente, dándole una enfermedad clínica más grave o más leve. Y finalmente podríamos decir que todas las enfermedades autoinmunes suelen tener un tratamiento similar, puesto que la fisiopatología es similar y los signos y los síntomas suelen ser similares o estar compartidos. ¿Cuál es el curso de las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes suelen ser crónicas, tener periodos de recidivas, brotes y tener remisiones. Esto se debe a que, por un lado, existe un estímulo continuo proinflamatorio que causa la enfermedad con liberación de interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Y la presentación de autoantígenos, la formación de autoanticuerpos. Y por otro lado, existen mecanismos antiinflamatorios que tratan de controlar el proceso con el concurso de células reguladoras específicas de antígeno, ¿no?
y la presencia de citoquinas antiinflamatorias como la IL-10 o el factor de crecimiento de células T de tipo beta. Los antígenos propios que desencadenan reacciones autoinmunes son persistentes y una vez que comienza la respuesta inmunitaria, muchas veces se desencadenan mecanismos de amplificación que perpetúan la respuesta inmunitaria. Por otro lado, la respuesta iniciada contra un antígeno propio puede dar lugar a la liberación y a la alteración de otros antígenos tisulares propios y a la activación de linfocitos específicos frente a estos otros antígenos y a la exacerbación obviamente de la enfermedad. En esta lámina podríamos ejemplificar lo que hemos dicho. Este fenómeno se llama propagación del epítopo, que quiere decir que una vez que se ha iniciado la enfermedad, se produce la reacción celular que se expande al resto del organismo, llegando al órgano diana y produciéndole la inflamación. Y en el órgano diana se produce una amplificación de este mecanismo inmunitario, lo cual hace que nuevamente se reactive la enfermedad. Existe una posibilidad, y alguna vez se ha visto, que la enfermedad inmunitaria se autocontrole. Se dice que se debe a la desaparición del mecanismo inicial. En esta lámina mostramos cómo el desorden autoinmune es capaz de generar inflamación en varios órganos del cuerpo humano. Puede producir enfermedades autoinmunes en el cerebro, las articulaciones, los músculos, la piel, los pulmones, los nervios periféricos, el tracto gastrointestinal, el tejido hematológico, glándulas como la tiroides, etc. Los disparadores de esta enfermedad pueden ser varios, pero de eso hablaremos en los capítulos de inmunogenética y epigenética. Muchas gracias por su atención.